Salvo. Así que use sus manos, su voz, use todo lo que usted tiene para alabar en esta mañana a nuestro Señor, el Señor que nos salvó. Puedes alabar al Señor, tu nombre, date honra, gloria y honor, por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, date honra, gloria y honor, por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Desde el principio, puedes alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor, por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor, por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor. Vamos a darle un aplauso a ese Señor que nos salvó y que por Él estamos aquí. Aprovechen este tiempo, hermanos y hermanas, salúdense unos a otros. Hay gente que no he visto desde hace tiempo, salúdense en este momento. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendición, privilegio estar en la casa del Señor, adorando y bendiciendo su nombre en familia, ¿verdad? Hermanos juntos, adorando al Señor. Precisamente lo que hemos estado hablando en el libro de los Hechos. Hoy comenzamos con el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, así que de la historia de la iglesia pasamos a la expansión de la iglesia, ¿está bien? Vamos a hablar un poquito más de cómo le fue en ese viaje y la actitud que tenemos que tener nosotros también como cristianos y la seguridad que Dios nos da de caminar en su voluntad. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces para continuar nuestro servicio de adoración en esta mañana, para que el Señor nos hable y que esta adoración sea agradable a Él y Él la reciba con olor fragante, como dice la palabra. Amén. Padre bueno y Padre santo, te damos gracias por este día, por la bendición de ver a mis hermanos en Cristo, a la familia de la iglesia que tú has provisto para nosotros en este lugar. Gracias porque juntos reconocemos que tú eres nuestro Dios. Hablamos de tus maravillas, hablamos, Padre, de las cosas grandes que has hecho en nosotros y alrededor de nosotros, Señor. Pero también queremos poner en tus manos toda carga, toda situación, Señor, confiando, diciendo que dependemos de ti en cada una de ellas y sabiendo que tú obrarás, Señor. Y de esa manera poder alabarte, poder bendecirte, poder adorarte, Señor, con libertad en esta mañana. Te damos gracias y te bendecimos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reconozco, Señor, que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Mi corazón canta para ti, Señor. Te entrego lo que soy, porque tú me perdonas y yo permaneceré en ti, Señor. Tu presencia vive en mí y hoy me postro a adorarte. Con seguridad estaré a tus pies, porque no hay lugar más alto que estar contigo, Señor. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, y guíame por amor a tu nombre. Salmos 31:3. A tus pies ande mi corazón, a tus pies entrego lo
nosotros, porque eres nuestra fuerza, eres nuestra roca, nuestra esperanza, aún en medio de incertidumbres, de enfermedades, de problemas, de situaciones, de escasez. Gracias porque tú eres nuestra roca y nuestra esperanza. Y porque a pesar de lo que podamos sentir en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, tú sigues teniendo el control. Porque tú nos salvaste y nos has dado redención y vida eterna. Te pido, Dios, que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, que podamos tener la valentía de poner en práctica lo que escuchemos aquí. No para quedarnos en nuestro corazón con ellos, sino para compartirlo con otros. Gracias, Dios, porque estás aquí. Ahora te pedimos, Dios, que abras nuestros corazones y nuestros oídos para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a aquellos que llegaron un poquito más después. Si alguien, por si acaso, ¿verdad? ¿Alguna vez no hay cosa más difícil, ¿verdad? Que llegar después de un día largo de trabajo, después de caminar, de trabajar, o cuando uno viaja, ¿no? Uno llega al lugar y que no esté la reservación lista, no está cansado, no quiere llegar a descansar, se llega al hotel y la reservación no está lista. ¿Alguna vez después de un largo día de trabajo usted ve algo como esto? Vamos a verlo, ¿qué tienes ahí? Después de un largo día de trabajo, usted llega a su casa, listo para descansar, comerse algo y dormir, y se encuentra... yo sé que esto no le pasa a ustedes. Yo sé que no. En mi casa nunca pasa, nunca pasa. O algo más o menos como esto otro. A ver. ¿Verdad? Llega listo a acostar a los niños para dormir y su niño decidió que el televisor de la casa necesitaba limpiarse. Entonces ahora tienen no nada más que lavar al niño, ahora tienen que limpiar la casa y tal vez hasta ir a comprar un nuevo televisor, si es que a usted le urge, ¿verdad? No, para alguna gente esto es emergencia. ¿Hay una más? Aquellos que les gustan los animales, ¿no? Llega a la casa y se encuentra con esto, ¿no? Y uno lo que quiere es descansar, uno quiere... Se enfrenta uno con esto y dice, ¿qué hago ahora? ¿No? Y la verdad es que muchos de nosotros no tenemos de otra. Mira, vas a hacerte unos buenos huevos revueltos y te encuentras con que el niño decidió hacerlo él primero. Entonces se encuentran con algo como eso. Pues más o menos lo que ocurrió a Pablo y a Bernabé. Claro, ¿no? Ellos no estaban llegando a la casa, pero estaban llegando de un largo viaje, ¿okay? Y estaban listos a predicar el evangelio. Estaban listos a hacer el trabajo que Dios les había llamado a hacer. Sin embargo, se encontraron con situaciones que fueron retos, ¿no? En el momento, fueron como que, ¿sabes? Queremos llegar aquí, me imagino que llegaron a descansar para entonces dedicarse a la predicación, pero de buenas a primeras se encontraron con algo. Y hoy vamos a estar hablando de vivir dentro de la voluntad de Dios. Cuando vivimos dentro de la voluntad de Dios, número uno, caminamos en seguridad, caminamos seguro, no importa lo que encontremos de frente, sabemos que va a ser posible enfrentarlo porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Es muy diferente cuando no estamos en la voluntad de Dios, vivimos como que no sé qué va a pasar, no sé cómo lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos donde tenemos que estar, esa es la diferencia. Número dos, el poder de Dios se manifiesta. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Y número tres, la palabra de Dios se proclama y se desea. Y lo que vamos a estar viendo en el capítulo 13 completo del libro de los Hechos, un capítulo muy difícil porque es una narración. Entonces, la mayoría de las cosas que vamos a encontrar aquí las encontramos en lo que vemos que está ocurriendo en el texto y cómo la palabra también nos afirma un poco más sobre estos casos. Así que vamos a leer en Hechos 13, no vamos a leer todo el capítulo. Primeramente vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 12, del 6 al 12.
la palabra de Dios dice así. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque querían oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataban de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, que es su nombre griego, fue lleno de Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Perdón. Ahí me atacó. Ahora sí. Así que la semana pasada nos quedamos cuando la iglesia, Dios encomienda a Pablo y a Bernabé para salir en este viaje. El Espíritu Santo les habla a la iglesia, les dice: he escogido a estos hombres, envíenlo para hacer el trabajo del Señor. Vimos cómo esta iglesia era una a pesar de las diferencias. Gracias. Era una a pesar de las diferencias. En esa unidad se gozaron en que estos hombres iban a salir. No dijeron: pero es que se nos van los mejores maestros. No, ellos, qué bueno, el Señor está cumpliendo su voluntad. Vamos a enviar a estos hombres a que hagan su trabajo. Salen y llegan entonces a Pafos. Después de ese gran largo viaje, como hemos visto aquí, llegan a su destino para encontrarse con más cosas que hacer. No llegaron y tuvieron ese tiempo de ajustarse. Aquellos que viajan con los cambios de horas, si usted viaja a la costa oeste, ¿verdad? Eso no hay mucho daño, pero aún así el cambio de hora nos afecta. Si usted va de la costa este a la costa oeste, son que 3 horas de diferencia entre una y la otra. ¿No? Y usted está listo para ver sus noticias a las 3 de la tarde, pero tiene que esperarse hasta las 8 de la noche para poder verlas, o viceversa, ¿no? Cuando usted viaja al otro lado del mundo, es peor, ¿no? Aquellos que han viajado al otro lado del mundo, les toma tiempo ajustarse después de ese gran, largo viaje. Pero Pablo y Bernabé y Juan Marcos, que en el futuro vamos a estar hablando un poquito más de él, se encontraron entonces no con un tiempo de ajuste, sino con un tiempo listos y preparados para trabajar. Allí en Pafos, un hechicero trató de impedir que estos hombres hicieran su trabajo. Sin embargo, porque estos hombres sabían que estaban actuando bajo la voluntad de Dios, tenían la seguridad de que Dios estaba con ellos. Y no importaba cuán cansados estuviesen, cuán difícil haya sido el camino, ellos iban a triunfar. Este es uno de los beneficios indiscutibles de vivir en la voluntad de Dios. Número 1, la certeza de que tenemos la aprobación de Dios. Cuando vivimos bajo la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios, sabemos que contamos con su aprobación. No importa lo que hagamos, no importa el proyecto que comencemos, no importa a quién le estamos hablando de Cristo, sabemos que Dios está aprobando ese estilo de vida, esa acción, cualquier cosa que usted esté haciendo.
Pero lo contrario es verdad también. Como dijimos hace un rato, cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios, caminamos inseguros. No sabemos qué va a deparar de esto, cuál va a ser el fruto de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no está involucrado. Y nos cuesta, y algunos, ¿verdad?, se lanzan, y algunos, ¿verdad?, según lo vemos desde acá, tienen éxito. Pero si no tenemos la aprobación de Dios, realmente eso no tiene ningún mérito, no tiene ningún sentido. Pero cuando vivimos dentro de su voluntad, entonces caminamos con esa seguridad. Número 2, contamos con su poder. Cuando sabemos que estamos actuando dentro de la voluntad de Dios, sabemos que no somos nosotros, sino que es Cristo obrando a través de nuestro estilo de vida, a través de lo que hacemos en el trabajo, a través de lo que hacemos en la escuela. ¿Por qué? Porque al final del día es para su gloria y su honra. Y esto no quiere decir que no vaya a haber dificultades, pero aún ahí, en medio de la dificultad, sabemos que contamos con el poder de Dios para lograrlo. Y número 3, no importa la dificultad, Dios va a obrar por medio de eso. Y esto es muy importante, hermanos. Precisamente por esa parte, la dificultad va a llegar. Pero cuando yo no estoy dentro de la voluntad de Dios, yo no sé lo que deparará el futuro. Yo no sé lo que pasará conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo. Pero aún cuando vivimos dentro de esa voluntad de Dios, sabemos que aún cuando el trabajo se acaba, Dios va a proveer de alguna manera. Sabemos que aún cuando hay situaciones de enfermedad, Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad, y esa voluntad va a ser perfecta. Sabemos que aunque nuestros hijos terminan rebeldes y seguimos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, Él nos ha prometido que va a obrar en su vida, y ese tiempo y esa dedicación que tuvimos de inculcar la palabra del Señor va a rendir su fruto. Es promesa del Señor. Es la esperanza que tenemos en el Señor. Sin embargo, cuando no vivimos dentro de la voluntad de Dios, cuando no hacemos las cosas para honrar al Señor, no tenemos esa esperanza, no tenemos esa seguridad. Miramos el futuro con temor, miramos el futuro con miedo, porque Dios no está en ello, porque no contamos con el poder del Señor, por lo tanto no sabemos lo que ocurrirá mañana. Así que si tú hoy no conoces la voluntad de Dios, probablemente es porque no conoces a Dios. Esa es la parte principal. Esta es la manera en que nosotros comenzamos a vivir dentro de la voluntad de Dios, conociéndole. Y Dios te invita hoy a que rindas tu vida, a que te arrepientas de tus pecados, y que te arrepientas de vivir fuera de su voluntad, de vivir bajo nuestro propio estilo de vida, y acercarnos a Él, y contar con su presencia, y contar con sus fuerzas, y creer y tener la esperanza y la certeza de que su sacrificio en la cruz del Calvario perdona esos pecados, nos acerca a Él y nos da la esperanza entonces de una vida eterna. Pero si ya tú conoces al Señor como Salvador, pero te sientes desanimado, te sientes un poco como que últimamente no te sientes tan energizado, si lo quieres llamar de esa manera, hay que recordar que el vivir en la voluntad de Dios es una decisión que nosotros tomamos día a día. Y si tal vez te sientes así, es que últimamente no has estado viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Tal vez no has estado haciendo las cosas que el Señor ha determinado en su palabra, no estás caminando a la santidad, tal vez no te estás comunicando con Él como usualmente lo hacías, y hoy Dios quiere que tú entiendas que esto es una decisión de día a día, y que si dejaste de hacerlo hace un mes, no importa, hoy puedes comenzar nuevamente, puedes restablecer esa comunicación con el Señor, puedes restablecer una vida en Cristo y seguir caminando hacia lo que es su voluntad. Acércate a Él, confía en sus promesas, y que en tu caminar de santidad puedas experimentar su poder, sus fuerzas y su esperanza.
Pero la verdad es que el enemigo quiere impedir que hagamos eso. Él quiere impedir todo lo que tenga que ver con Dios. Él quiere impedir que el reino de Dios se expanda. Él quiere impedir que nosotros nos sintamos dentro de la voluntad de Dios, que el poder de Dios se manifieste en nosotros, que tengamos ese tipo de esperanza, y Él nos distrae con todo tipo de cosas. Sin embargo, ya Dios ha vencido al enemigo. Él ya está derrotado y Dios tiene la victoria. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Aunque Él lo esté impidiendo, porque vivimos dentro de la voluntad de Dios, sabemos que ya Él tiene la victoria. Y sabemos y caminamos entonces en esa seguridad. Pero además, no solamente caminamos en esa seguridad, sino que entonces, al estar dentro de la voluntad de Dios, el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se manifiesta. Pablo estaba allí no por su propio plan. Él estaba allí bajo las órdenes del Espíritu Santo, y es lo que vimos cuando la iglesia los envía a este viaje. Y porque él sabía que el Espíritu Santo estaba con él y estaba en él, cuando este hechicero viene a tratar de impedir el trabajo, vemos entonces cómo, con poder del Espíritu Santo, como dice la palabra, Él actúa. Y eso es lo grande, hermano. Cuando estamos bajo el poder, dentro de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros, con poder. Nos ayuda a enfrentar las situaciones. Y el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras dentro de nosotros. Pero aquí vamos a ver el ejemplo de Pablo. Esto fue lo que ocurrió al momento que el mago trató de impedirlo. Número uno, Pablo lo miró a los ojos, con autoridad, con seguridad, sabiendo para lo que Dios le había llamado en aquel lugar. ¿Sabe usted para lo que Dios lo ha llamado en su hogar? ¿Sabe usted a lo que Dios le ha llamado en su trabajo, en su escuela, en su profesión, en sus estudios, en su vecindario? Aquí todos los domingos hablamos de eso. Dios nos ha llamado a glorificar, a reflejar su imagen y a multiplicar su imagen en otros. Constantemente hablamos de eso aquí. Y Pablo sabía a lo que Dios le había llamado, y con seguridad y autoridad miró a este hombre a los ojos, porque él sabía que el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo estaba obrando con poder. No sienta vergüenza, hermano. Mira a la gente a los ojos con seguridad, sabiendo lo que Dios está haciendo a través de usted. ¿Está bien? Número dos, denunció, señaló, le puso nombre a lo que aquel hombre estaba haciendo allí. Esto no es un hijo del diablo, muérete, ¿no? Esto es un hijo del diablo para señalar. Tú estás aquí no por el poder del Espíritu Santo. Tú no estás aquí porque Dios te mandó aquí. Tú estás aquí en nombre del enemigo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y lo está haciendo público allí. Tú no estás aquí en el nombre de Dios. Tú le estás sirviendo al diablo. Mentiroso, engañador. Le dijo todas las descripciones del diablo también. Eres un mentiroso, eres un engañador. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí haciendo estas cosas? Porque este hombre era judío. Era un judío que se había completamente descarrilado aún de lo que era la religión judía. Y estaba engañando a nada más y nada menos que al gobernador del lugar para mantener también el control. Y Dios nos ha llamado a nosotros a denunciar lo que no es de Él, a reconocer y a señalar, no simplemente a que venga alguien y tú dices, no, tú eres un hijo del diablo, que no, momento, párale ahí. Pero cuando vienen a donde nosotros a tratar de imponer ciertas creencias, a tratar de imponer ciertos puntos de vista, nosotros ya Dios nos ha revelado en su palabra que está correcto y que no, que está dentro de su voluntad, de que no, nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? Eso está mal. Eso no es de Dios, porque la palabra a mí me dice, ¿no? Y comenzamos a hablar lo que viene de la fe, es de Dios, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que trae honra al Señor. Entonces podemos denunciar lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios, aun cuando nos digan que estamos locos. Y número 3, Pablo profetizó.
Pablo no, como muchos dirán, Pablo lo maldijo. No. Acuérdense que el Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo. Y Pablo profetizó y dijo, ¿sabes qué? Dios, en otras palabras, Dios ha dicho que te va a castigar en este momento y esto es lo que va a pasar. Te vas a quedar ciego por un tiempo y no vas a poder ver, no vas a poder hacer tus cosas, tus engaños, tus mentiras. Y fue lo que ocurrió por el poder del Espíritu Santo, no porque Pablo tiró un abacadabra. Todo esto ocurrió en el poder del Espíritu Santo. Todo esto ocurrió por la autoridad del Espíritu Santo. Y esto dio testimonio de que Dios estaba en ellos. Y es que hoy día hay tantas cosas que quieren desviar la verdad de Cristo, hermanos, que distraen a la persona para que no miren a Dios. Es lo que estaba haciendo este hombre con el gobernador. Hay que denunciar estas cosas. Hay que señalar estas cosas para instruir, para enseñar, para declarar lo que ya Dios ha declarado en su palabra. Las personas usualmente utilizan frases como no me juzgues. Pero tú me estás juzgando. Pero si nos dedicamos a presentar la verdad de la palabra de Dios, no somos nosotros los que juzgamos, sino es Dios mismo por medio de la revelación de su palabra. ¿Usted entiende eso? Uno de los pensamientos que a mí me impacta mucho en la palabra cuando dice que Dios es Jesús es esa piedra angular de salvación, pero esa misma piedra es piedra de tropiezo. Y usted dice, wow, pero ¿cómo va a ser que Jesús sea una piedra de tropiezo? Es una piedra de tropiezo, porque a través de Jesús se revela la verdad. Se revela la verdad que es el Hijo de Dios, que somos pecadores, que vamos al infierno si nuestros pecados no son perdonados, somos culpables de eso. Y si no es a través de Cristo, no recibimos ese perdón y esa vida eterna. Y cada persona que lo acepta, lo reconoce y entrega su vida, es salva, es roca de salvación. Pero cada persona que se revela y mira para el otro lado y reniega de Dios, para ellos es piedra de tropiezo, porque la verdad ha sido presentada. La verdad de Dios ha sido revelada por medio de Cristo. Y el decir no es tropezar para pecado, es tropezar para el mal, es tropezar para una vida de maldición, porque cualquier cosa que sea lejos de Dios, hermanos, es maldición. Lo mismo, no es que juzguemos, es que hablemos la verdad de la palabra y que sea la palabra la que juzgue. Sea Dios mismo por medio de su palabra la que señale y convenza a aquellos de pecado y que lo que está ocurriendo no proviene de Dios. Usted dirá, pero ¿por qué hoy día no todos esos pastores no se quedan ciegos y caminan, no? Y Dios los deja ciegos, los deja inútiles, así no pueden hacer más nada. Como dijimos la semana pasada, en aquel tiempo no existía, lo único que existía era el Antiguo Testamento, pero no existía la revelación de Cristo. Entonces, para que la gente creyera, para que la gente supiera que este mensaje venía con poder, ese mensaje venía junto con señales como estas. Como vemos al final, el gobernador cree porque se da cuenta de que en Pablo y en Bernabé hay poder de Dios. Entonces creen en lo que él dice. Pero ya Dios nos ha revelado en su palabra todas estas señales. Todos estos milagros están aquí, fueron verdad. Y es a través de esos milagros que nosotros, entonces, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nosotros creemos en lo que Dios hizo y lo que Dios continúa haciendo. No es que Dios no haga milagros hoy, hermanos, sí lo sigue haciendo. Pero aquí están reveladas todas esas señales. Aquí está revelado todo lo que Él hizo. Y en el Nuevo Testamento es más común que ocurran estas cosas, porque es la manera en que Dios muestra que Él es la verdad y se revela entonces a todas las personas. Porque igual hay gente que cree por mera predicación y hay gente que comienza a creer por medio de señales como las que están ocurriendo aquí. Esta es nuestra herramienta, hermanos. Esa es nuestra estrategia: predicar y enseñar la verdad de Cristo. Enseñar las verdades que se encuentran aquí. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, podemos estar seguros que el poder del Espíritu Santo
va a confrontar a los mentirosos, va a confrontar a aquellos que están confundidos, la gente va a creer y la verdad del Evangelio será proclamada con poder y transformará la mente y los corazones de aquellos que nos escuchan. Nosotros no estamos hablando meras palabras, estamos utilizando la palabra de Dios, que es viva y tiene poder para transformar cada corazón y cada vida. Así que de la misma manera que este gobernador creyó al ver el poder de Dios, aquellos alrededor van a creer, van a ver la verdad de Jesucristo, y para cada uno de ellos será o piedra de tropiezo o piedra de salvación. Pero eso es Dios allí con cada uno de ellos. Nuestro trabajo es la voluntad de Dios, que es proclamar y revelar las verdades de Jesucristo. Luego vamos al versículo 42. Ya estamos terminando. Muy bien. Pablo llega entonces más allá en la ciudad, comienza a predicar el Evangelio con poder. Y el versículo 42, luego, ¿verdad? Ese sermón lo pueden leer. Yo creo que es uno de los sermones más completos de Pablo dentro de la Biblia, más que enseñanza, un sermón, porque se paró y lo predicó en medio de la gente, en medio de la sinagoga. Que aunque ustedes no lo crean, a la sinagoga los llamaron y dijeron: ¿tienen algo que decirnos? Por favor, vengan. O sea, Dios preparando las oportunidades una vez más a que su palabra sea proclamada. Versículo 42. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, ese día la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Y vemos entonces a Dios, luego de proclamar su palabra, la gente entonces, al ser proclamada, está deseosa y quieren escuchar más de ella. Y ya que sabemos que parte principal de la voluntad de Dios es predicar, proclamar, compartir el Evangelio, la verdad es que vamos a tener algún tipo de resistencia de muchas personas. Sin embargo, Dios va a obrar en medio de la gente a nuestro alrededor. Dios nos va a guiar y nos va a indicar dónde Él está trabajando. Y esas personas, y en qué personas vamos a estar entonces enfocándonos y dedicando nuestro esfuerzo para que la palabra de Dios continúe siendo trabajada en esa vida. Esta es la manera en que estos hombres de Dios se dejaban guiar. Adivinen dónde Pablo y Bernabé sabían que tenían que regresar a este lugar. No solamente porque ellos se lo pidieron, sino porque la gente está deseosa. La gente quiere escuchar más. Y a veces nos preguntamos: ay, ¿y a quién le hablo? ¿Y a quién dedico tiempo? ¿Y qué quiere Dios que yo haga? Y hay gente a nuestro alrededor: mira, yo quiero que ores por mí, ¿no? Que yo sé que tú vas a la iglesia y me gustaría que me apoyaras en esto. Hermanos, son gente que se está acercando a usted por la parte espiritual. Aproveche esas oportunidades. Dedique tiempo a esas vidas. Aquí la gente estaba agradecida. Querían escuchar más de lo que tenían que decir estos hombres. Cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, esto va a crear un impacto en las vidas a nuestro alrededor. Y usted va a tener dos tipos de respuestas. Puede escuchar más o menos: no me interesa, tal vez. Pero también va a haber gente que va a decir: wow, sí, quiero escuchar más, quiero saber más. Tanto lo negativo como lo positivo nos da a entender a nosotros hacia dónde nos tenemos que mover. Y no es que el que no quiere escuchar lo echamos a un baúl y nunca le hablamos más. Pero si hay gente que está interesada y quiere escuchar más, en eso tenemos que enfocarnos. La predicación de Pablo comenzaba y terminaba con el plan de Dios, con Cristo como consumador, como el que llevó a cabo ese plan. Pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y viva una vida santa y agradable a Él. Hablaba siempre de la creación, la caída. Entonces empezaba a predicar de cómo el hombre rechazó a Dios, rechazó a Cristo, la obra de Cristo, que es la muerte y resurrección, y luego la esperanza. Si ven, ese sermón termina hablando de que Cristo volverá por su iglesia.
Pero esta es la manera en que usted va a saber dónde Dios ya ha comenzado a trabajar. Hay gente que se le va a acercar y va a querer escuchar más. Deténgase y dedique un tiempo extra en esas personas. Es como cuando comenzamos aquí, ¿no? Cuando yo empecé a ver gente hambrienta, y es lo que hemos hablado, es parte de la visión de nuestra iglesia, enseñando, amando y sirviendo, ¿no? Enseñando, amando y sirviendo. Y una de las cosas que descubrimos cuando hicimos el estudio es que a nuestros hermanos les encanta aprender, les motiva, quieren escuchar más. Y eso nos da un indicio de que Dios está trabajando, ¿no? Y cada persona que me dice, pastor, me gustaría así saber un poco más de la Biblia, yo digo, pues, ¿sabes? ¿Cuándo nos reunimos? ¿A qué hora? Yo estoy más que dispuesto a hacerlo y todo es lo que hago todo el tiempo hasta que la persona, ¿verdad?, más o menos se ajusta, consigue una iglesia, ya se une entonces a lo que es el estudio y la enseñanza de la iglesia, pero yo no tengo ningún problema con hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted escucha eso, esa es la señal de que Dios está obrando y que hay algo que hacer en esa vida. Vamos al versículo 48. Veo que Pablo y Bernabé predican en la sinagoga, porque ellos siempre usaban la sinagoga primero para entonces predicar a los gentiles. Empezaron a hablar de cómo la salvación, el mensaje de Cristo era para los gentiles también. Versículo 48, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor, porque su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Se alegraron por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Y cuando usted ve que la palabra de Dios tiene ese efecto en las personas, hermanos, Dios está obrando. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, la gente va a creer, la gente va a animarse, aunque hay resistencia, pero va a haber gente también que sus vidas van a ser transformadas. Esta narración culmina con dos lados de la moneda. Por un lado, alegría y gozo de aquellos que recibieron el mensaje de Cristo, lo que provocó que el mensaje se esparciera, ¿verdad? Los nuevos creyentes eran los nuevos evangelistas. Si lee más abajo del capítulo 49, así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. No está diciendo que Pablo y Bernabé y Marcos salieron a expandir el mensaje, dice, se expandió. Ellos creyeron y el mensaje se expandió. Los nuevos creyentes se convirtieron en los nuevos evangelistas. Es lo que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Luego, versículos 50 al 51, los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Así que tenemos los dos finales: los que creyeron estaban gozosos y los que hicieron la contraria rechazaron. Sin embargo, ya la semilla había sido plantada, ya el Señor había comenzado a trabajar y ya eso no se iba a detener. Así que los judíos se negaron y crearon una turba. Ante la negativa de los misioneros, se preparan para continuar su viaje. Se fueron, pero la presencia del Espíritu Santo continuaba en los creyentes, quienes se llenaron de gozo. Y eso debe ser nuestro enfoque, no el hecho que se nos oponga, no se nos van a oponer, pero nuestro enfoque tiene que estar en aquellos que sí recibieron el mensaje de Dios. Cada vida es un milagro, cada vida que se rinda al Señor es motivo de gozo y celebración. Así que no se desaliente, hermanos, no se desanime, continúe viviendo bajo la voluntad de Dios y de esta manera caminará seguro. El poder de Dios se manifestará a través de usted y la palabra de Dios será proclamada y deseada allí donde usted está. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas que damos como obediencia a Dios, cumpliendo su voluntad. Diezmos y ofrendas que Dios utiliza para que su mensaje y su palabra continúe siendo esparcida.
pero también en manera de adoración, reconociendo a nuestro Dios como aquel que nos provee, aquel que le pertenece todo. Luego cantamos y nos despedimos en oración. Mientras usted ofrenda, grite, ¿quién es esa persona que el Señor le está poniendo en su camino? Que le está preguntando, le está diciendo, ora por mí, le está diciendo, mira, leí esto en un sitio y pienso en la Biblia lo dice. Así que mientras cantamos, vamos a ir meditando en esa persona que el Señor tal vez ya está orando y que le está voluntariando a usted, le está diciendo, mira, te toca hablarle, te toca contarle lo que Dios ha hecho en tu vida. No tenemos que saber de la Biblia, no tenemos que haber ido al seminario para contarle a alguien lo que Dios ha hecho con nosotros. Pongámonos de pie y cantemos en esta mañana Mi Roca. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Amado, gracias Señor porque nos amas, porque tu Hijo Jesucristo es el ejemplo perfecto de ser obedientes, de vivir dentro de tu voluntad, de caminar con seguridad y autoridad, de manifestar tu poder y de proclamar el Evangelio de tal manera, Señor, que aquellos que le escuchaban venían a sus pies y eran transformados, Señor. Y aún también tuvo rechazo, pero fue ese rechazo el que lo llevó a la cruz. Fue ese sacrificio, Señor, el cual perdona nuestros pecados y con su resurrección nos da la seguridad de la vida. Gracias, Padre. Permítenos vivir con esa misma tenacidad, con esa misma seguridad, Señor, confiando en tu poder, confiando en la obra que harás en la vida de aquellos que nos escuchan, que escuchan tu mensaje, que escuchan tu verdad. Ayúdanos con valentía a señalar lo que no es tuyo, Señor, y defender tu verdad. No porque lo necesites, sino para que tu verdad sea revelada, Padre. Gracias, Señor. Pedimos de tu bendición y tus fuerzas. En nombre de Jesús. Amén.